Mi nombre es Carla Vanessa Peralta Ramírez, mi facilitador es Edgar Luis Villanueva Espinosa del grupo 027, Proyecto Integrador. Verde que te quiero verde. La importancia de las abejas en el ecosistema. El objetivo del tema es teniendo en cuenta que las abejas polinizan una gran proporción de los cultivos que abastecen al mundo. Hay que valorar el papel de estas en el medio ambiente, más allá de la elaboración de miel. La labor más destacable de las abejas es la polinización del transporte de polen, favorecen la fertilización y la formación de frutos y semillas. De ellos dependen parte de la producción alimenticia y la biodiversidad mundial. Sin duda hay que reconocer el impacto de las abejas en el ecosistema. Las abejas no son el único vectores polinizadores, pero son los más eficientes en un 80%, responsables del proceso. Su cuerpo velludo y la carga electrostática que transmiten contribuyen a que el polen se adhiere a ellas, son herbívoras y ganan energía aprovechando el alto contenido del azúcar del néctar. Este tipo de insectos hemiópteros están provisados de órganos que facilitan la polinización de distintas maneras con sus especies características en las plantas posteriores en el abdomen son aptos para recolectar el polen. También sus piezas bucales pueden liberar o succionar el néctar de las flores según la especie. Descripción del hecho que ocurre con las abejas. Las abejas desempeñan un papel importante en la polinización de las plantas con las flores y son el principal tipo polinizador en los ecosistemas que contienen plantas con flores. Las abejas o bien se centran en la recolección del néctar o en la recolección del polen en función de la demanda, sobre todo en las especies sociales. Durante la recolección del néctar, las abejas pueden lograr polinización, pero las que están reuniendo liberalmente polen son las polinizadoras más eficientes, que estima que un tercio de la alimentación humana depende de la polinización por insectos, la mayoría de los cuales se lleva a cabo por las abejas, especialmente de la abeja de la miel doméstica europea. El monocultivo y la disminución masiva de muchas especies de abejas, tanto silvestres como domésticas, han causado que apicultores de miel se conviertan en migratorios para que las abejas puedan concentrarse en áreas que veían estacionalmente por la alta demanda de polinización. La descripción del ecosistema y su biodiversidad. El ecosistema es un conjunto de especies en el área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico mediante procesos como la depredación y el parasitismo, la competencia y la simbiosis y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema incluyen bacterias, hongos, plantas, animales y depende de unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan el flujo de materia y energía del ecosistema. El significado del concepto del ecosistema ha evolucionado desde su origen, el terminado acuño de los años 1930. Se ascribe que los botánicos ingleses Roy Clapham y Sir Arthur en el principio se aplicó a unidades a diversas escalas especiales, desde un pedazo de tronco desgradado, un charco, una región, la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudiera existir organismos ambientales, físicos e interacciones. Más recientemente se ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a la formación o tipos de vegetación, por lo que ignora el hecho de los límites de algunos tipos de vegetación. Son discretos, mientras de los límites de los ecosistemas lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se les conoce como ecotonos. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Esta recién
Este concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca a diversidad de especies de plantas, animales, hongos, microorganismos que viven en un espacio determinado y su variedad genética de los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies de los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluyen los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. El periodo que lleva vigente el problema de las abejas. El problema es declive de las abejas entre 1985 y 2005, ya que radica en la única década y en especial en los últimos años gran cantidad de abejas han ido desapareciendo en número alarmantes, los que se traen aparejando no solo la disminución de la producción de miel, sino también la polinización de las plantas, siendo las abejas uno de los insectos polinizadores más importantes. La población de las abejas disminuyeron un 25% en Europa y el declive continúa actualmente no solo en nuestro continente sino en todo el mundo con el fenómeno de Colony Collapse. Explicación de los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema sobre las abejas. Las abejas son maestras de la química usando enzimas y técnicas de deshidratantes. Estas científicas del mundo natural son capaces de transformar el azúcar, el néctar, en un alimento energético. Ahora imaginemos que si estos elementos o estos químicos que tienen las abejas y en ecosistemas al igual que la extinción de tantas flores, ya que no se están llevando a cabo el proceso de polinización como debe de ser, también causan daños irreversibles ya que ocasiona de fumigarlas. Descripción de los servicios ecosistémicos y actividades humanas que se ven afectadas actualmente en un futuro de las abejas. El servicio ecosistémico de la polinización es uno de los beneficios de la naturaleza de los hogares, las comunidades y las economías. 2. Clasificados por un servicio de regulación y definido como el proceso de la transferencia en el polen de la parte masculina de la flor. Más del 75% de los cultivos que alimentan en el mundo dependen de una gran forma de la polinización de insectos y otros animales, por los que su ausencia podrían acabar con el café, las manzanas, las almendras, los tomates o el cacao, según la Organización de la ONU para Alimentación de Agricultura. Acciones ecológicas, económicas, biológicas y sociales para solucionar y disminuir el problema de la mitad de las abejas. Los 5 beneficios de las abejas para el medio ambiente es equilibrar la ecología y favorecen los ecosistemas. Generar e ingresar económicos para regiones agrícolas. Fabrican productos naturales como la miel y la cera y la jalea real. Son responsables de la fecundación y la reproducción de árboles y plantas con flores y frutos. La ventaja del agricultor es grande. Las abejas le economizan 25, 30 o más % según el cultivo. Aumentan las semillas y los frutos a su tamaño. En el aguacate un incremento hasta el 70%. En las almendras hasta un 100%. Expresa Salazar, ver cuadro. Concluyeron que es importante asociar plantas de sombra de los cultivos del café, mantener cercanos de estos
remanentes de áreas naturales que ayudan a sostener la diversidad de abejas y con la polinización contribuyen a mantener estable el equilibrio ecológico y los ecosistemas agroforestales. De acuerdo al Planten Acción para mejorar y conservar el medio ambiente para las abejas. Mis acuerdos son aprender a apreciar los silvestres, más jardines, menos césped, más plantas y flores locales, reproducir la frecuencia con la que cortas el césped, proporcionar agua, alojamiento, cuidado a los pesticidas y sobre todo no matarlas ni agredirlas. Mi reflexión: plantas más flores, arbustos y árboles cultivan plantas y reproduzcan néctar y polen que las abejas y otros polinizadores pueden comer todo el año. Por ejemplo, azúe, primulas, azafranes y en la primavera lavanda, geranio y prado. Permite que las zonas de tu jardín crezcan naturalmente y deja espacios para dientes de león y ortiga. No cortes tu césped seguido. Después de hacerlo, quita el pasto cortado que permita que las plantas favorezcan con facilidad. No molestes o destruyas nidos o insectos o hibernación. Considera si realmente es necesario utilizar pesticidas recurrente a medidas naturales para lidiar con las plagas de insectos dañinos. Recuerda que los pesticidas contaminan el aire de todos. Gracias.